Hay tantas dudas sobre el tema del uso de pantallas en los niños que en el episodio anterior que tuvimos a Lee Lima se alargó mucho y quisimos dividirlo en dos. Aquí tienes la segunda parte. Te recomiendo que si no has visto la primera, lo veas para que no te pierdas ningún detalle. No todo es negativo, o sea, porque creo que puede ser un momento de convivencia en el hecho de que, porque también ahí los conoces, ¿no? Ah, o sea, claro. conoces cuando estás viendo un contenido que dices, ok, los personajes, por ejemplo, en mi caso, mi hijo de repente, no sé por qué les gusta, de verdad que yo digo, pero, ¿por qué te gusta? Pero bueno, si te gusta, que están con estos juegos de Roblox, Minecraft, sí. Ven, se graba la gente y ven los vídeos de la gente que lo está jugando. Sí, es muy curioso, pero esto les encanta, ¿no? Vamos, entonces yo, bueno, pues estamos con diferentes personajes y demás. Pero es un momento en el que ya viste no sé qué. Entonces, claro, es un momento de convivencia, de conocerlos, de estar ahí presentes y que cuando veas, pues, por ejemplo, pistolas, cuchillos, no sé qué, perdón, esto no se puede ver, este episodio no, o veo que de repente hay unas cosas que le está dando miedo. Dialogar con él te está dando miedo, veo claro. que yo creo que este contenido, ¿qué te parece si lo cambiamos? Y de repente ellos sí dicen como esa parte. Y hay algo que hago, porque justo con lo de Minecraft y Roblox, hay juegos de Lego que es como el mismo, ¿no? Entonces hay veces que lo que hago es comprar ese juego de Lego. Ya. Lo compro y es como ellos mismos empiezan a crear como esa historia que están viendo y están replicando, pero ya lo están viviendo en experiencia. Ah, claro. Esto es fabuloso. Sí. Y yo lo veo y digo, y es que de repente es que aquí está no sé quién, Skeleton. Bueno, más todo eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahí es como lo viven, o sea, lo ven, es pasivo, pero lo pueden recrear de alguna manera. Ahora que has nombrado tema juegos, que es otra parte también de la pantalla, que es consola, ¿vale? Sí. Ya, bueno, a veces desde muy temprano también empiezan con consola, ¿no? Pero la gente se sorprendería, yo sé que no vamos a nombrar mucho esto, pero la gente se sorprendería si les digo que los 3 juegos más adictivos que hay, ¿vale? Son Fortnite, Minecraft y Roblox. Son los 3 más. Y mucha gente me dice, no, es que solo juegan Minecraft. Y yo le digo, no, nada más, pero es que ya sé que es muy sencillo, que esto. Sí. Y mi hija juega Roblox, la mayor, pero yo digo, pero desenchufa a alguien de Minecraft o de Roblox. Cuesta, ¿eh? Cuesta porque estás en un mundo, estás metido, estás generando unos químicos cerebrales, estás totalmente... Pero volviendo a este tema, ¿por qué son adictivos? Porque hay un sistema de recompensa, ¿vale? Que se alimenta poco a poco y el sistema de recompensa funciona exactamente igual que el azúcar, ¿vale? La gente que consume azúcar y consume poca azúcar, cuando tú te tomas un pastel o te da un subidón, ¡ay, qué rico! Pero como tú consumas mucho azúcar, ya no es suficiente. No, claro. Ya quieres, bueno, ya tendría que ser algo que te deleite y tal, y cada vez un poquito más para llegar al subidón al que llegaste en ese momento que empezaste a jugar. ¿Vale? Sí, es que entonces por eso es eso de que sea más adictivo, no porque tengan un contenido, bueno, quizás Fortnite sí, pero los otros dos es un contenido más light, ¿verdad? Sí, total. Pero ese sistema de recompensas, como está montado el juego, el hecho de, lo digo porque cuando una familia sepa, ¿vale? Como hemos hablado acá, mi hija juega Roblox, el tuyo estaba jugando esto, que le dicen, no, ahora no, 5 minutos más desde donde está respondiendo el niño o la niña. Sí. Tenemos que saberlo. ¿Vale? Porque esa es parte de esta crianza consciente, ¿no? De esta crianza positiva. Tenemos que saber lo que está respondiendo desde allí, porque ahí es donde el adulto se frustra. Pero ya te dije, no sé cuál, otra vez, pero si eran 5 solo minutos, tal, no sé cuánto. Sí. Claro, pero ¿qué es lo que hay dentro? Esto es muy importante. Hay que tenerlo muy presente. Y saber que pueden decir esto y saber que nosotros de réplica tenemos que decir, no, el acuerdo es este. Sí. Hemos hablado que es este el tiempo, se acaba y se acabó. 5 minutos más. Ahora mismo nos tenemos que marchar o tenemos que hacer esta otra cosa. Y aguantar el chaparrón. Y aguantar el chaparrón que viene de 90. Aguantar el chaparrón porque el niño no es como, así mamá, ya está. No. Ah, vale, perfecto. No. Sí, habrá días que sí, apago. Habrá días que, pero la práctica... Cierro. Exacto, pero la práctica es verdad que es como 5 minutos y es verdad que funciona. Es como, claro, vas a estar no sé cuánto tiempo aguantando el chaparrón, habrá días que mejor, pero cuando ellos saben que son 5 minutos, son 5 minutos y que no hay vuelta atrás. Y eso es un límite que se tiene que hacer, ¿no? Eso es. Hay una cosa que también me surge la pregunta y viene de una pregunta que me hizo una mamá. ¿Esto puede generar una personalidad adictiva? Sí puede y de hecho se ve
¿vale? O sea, yo he visto documentales, he leído artículos científicos que hablan de esto en el sentido de que, ¿qué pasa? Quitamos tema pantalla y hablamos de otro tipo de adicciones. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando una persona es dependiente, ya sea de una sustancia, ¿vale? Bueno, digo una sustancia porque se me vino de repente a la cabeza el alcohol, la droga, pero también hay gente que es dependiente del juego, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Ves la alteración cuando no lo tiene, ¿vale? Y de hecho tiene que haber un sistema incluso hasta de desintoxicación. Lo diré. Y es duro, Pero una vez que se pasa eso, ¿vale? Se puede gestionar desde otro lugar. Yo he trabajado con familias, tengo que admitir que no ha sido nada grave, ¿vale? Porque si no hubiera evidentemente derivado, pero es cierto que hay una tendencia a ya una especie de hábito que yo hablo siempre cuando trabajo con familias, que digo que a veces nosotros es como si tuviéramos una lana, ¿vale? Y como si de repente hacemos así, se genera un nudito. ¿Vale? Sí. Tú agarras un hilo o una lana, entonces así de repente es un nudito. A veces ese nudito tú lo estiras y no pasó nada. Y otras veces se enredó, que tú dices, pero ni con las uñas ni nada, o sea que no hay manera, écheme una mano, ¿vale? Efectivamente, ese nudo se enredó, ¿vale? Y ese uso no se entendió. Y ese uso generó una dependencia, ¿vale? Y a partir de allí hay que hacer un trabajo, ¿verdad? Porque los padres y madres que se den cuenta de esto a tiempo, no se llega a generar, yo creo que la adicción, ¿eh? No, claro. Porque no es algo biológico, realmente no es algo dependiente de un químico. Sí depende el cerebro se alimenta del sistema de recompensa, pero no es algo como que te diga, como la nicotina, ¿vale? Aunque trabaja en paralelo igual, pero no hay un consumo del químico dentro del cuerpo, ¿vale? Es lo que se genera cuando ves el contenido o cuando estás expuesto a ello. ¿Qué pasa? Que sí se nota que incluso en la misma casa, ¿vale? Hay hermanos, hay niños y niñas que hay unos niños que no les afecta tanto, ¿verdad? Ese uso de pantalla, y hay otros que, ves como ahí se transforma. Sí. Literalmente, esa es la frase. No, mi hijo en mi caso, igual. O sea, se transforma. Como... Entonces ahí es como, cuidado. Sí. Vale, entonces se nos está empezando... Las personalidades son efectivamente, entonces nosotros decimos, bueno, se está empezando a enredar un poquito este hilo, ¿verdad? ¿Cómo cuánto está enredado el hilo? Sí. Podemos hacer así poco a poco con un sistema con los límites, con rutinas y tal. Esto vemos. Si aún así no, es porque hay un nudillo, hay un nudo que hay que desenredar. Y muchas familias han tenido que pedir ayuda. No, y de hecho ya hay centros que están desintoxicando a adultos, adolescentes. Adolescentes. Que no pueden ya estar sin estar... entonces se genera ahí ya una adicción. Sí. Una adicción. Quizás que yo lo vi mucho, por ejemplo, con que son distintos, ¿no? Mis hijos, pero a Yago sí le cuesta, o sea, como que, ya sabes, el chaparrón lo tenía que aguantar. Sin embargo, veía que se alteraba muchísimo. Ya. Ese día que tenía la pantalla, se alteraba. Ahora mismo no existe el iPad porque se rompió. Ya. Se rompió. Se rompió. Ay, qué cosa. Y como qué problema. No, y aparte como es muy, muy, muy viejo el iPad que tenemos, no se puede bajar ningún juego. Ya. Pero no es simplemente que yo veía una alteración que ahí identificaba y decía, qué bárbaro, cómo un día puede ser tan distinto que cuando estamos jugando, que puedes tener 20 minutos, porque claro, en la pandemia ha sido muy complicado el tener a los niños 12 horas. Sí, había que tener un arsenal de juegos. Los juguetes no los veían, o sea, ya era como... Pero sí veía una alteración bastante importante. Era como... Si observamos, lo vemos enseguida. Claro, decía, es que qué diferencia de día, y fue cuando dije... Ahí está. Pero tú supiste verlo a tiempo. Claro. Y esto, pero pasa muy rápido además. Pasa muy rápido. Sí. Entonces, tenemos que tener esto. Mira, fíjate, te comento ya un poco más a profundidad. El manual de psiquiatría, el de DSM-5, ya está abordando, aparte, en lo que son los trastornos mentales y todo esto, hay un apartado, ¿vale? En las actualizaciones que está saliendo, que habla sobre las posibles adicciones a la parte tecnológica y están haciendo hincapié en esta parte. O sea, se está investigando desde ahí porque cada vez hay más. Ay, sí. Cada vez es más frecuente, ¿vale? Entonces, o sea, ya sé que esto es algo a lo mejor un poco más técnico, más profundo, pero ya sí se está abordando desde ahí es porque está con mucha más presencia,
¿vale? Entonces, o sea, no porque sea mi casa, no porque sean mis hijos o mis hijas, no es que no va a pasar, no, ¿vale? Claro. Tenemos que estar atentos porque es algo que de una forma muy rápida y dependiendo del temperamento del niño o la niña, sí. ¿vale? Puede enganchar y se puede anudar el hilo. No, y se puede perder en eso, sí, claro. Claro, y nosotros tenemos que estar... ¿Y va a haber resistencia? Sí. Y va a haber momentos en los que decimos, pues mira, ahora mismo lo vemos en las vacaciones a veces. ¿Qué pasa en las vacaciones? O mucha pantalla o poca pantalla, porque hay viajes, claro. o porque, bueno, mira, hay mucho tiempo libre, ya no hay tanto que cumplir de deberes o de cosas escolares o de la rutina diaria. Entonces, claro, aquí tenemos como dos escenarios, ¿no? Entonces vemos que hay familias a las que los niños se les incrementa muchísimo la hora y uso de pantallas, y hay otras familias en las que más bien dedican tiempo a que, bueno, se van en verano, se van al campamento no sé qué, o tal, o van con los abuelos, o van no sé dónde, ¿no? Que se cambia esa escena y tú notas después qué pasa ante esos dos escenarios que te estoy poniendo. Cómo está el niño antes y cómo está el niño después. El niño que estamos en el segundo escenario, ¿vale? Por alguna razón, no por su propia decisión quizá, ha tenido que alejarse de las pantallas, ¿vale? Luego te viene hablando de otros temas y de otras cosas, ¿vale? Es increíble, ¿eh? Además, o aborda las situaciones desde otro lugar, la frustración desde otro lugar, y el niño o la niña que ha tenido o ha consumido mucha pantalla durante estos tiempos, esta temporada de verano, o luego a lo mejor incluso en Navidades, también aborda las situaciones desde otro lugar. Sí, con más impulsividad, más nervioso, y tú notas el cambio. Y claro, porque el cerebro está trabajando desde allí. No, y aparte que también la habilidad física es como que se ve truncada, ¿no? Es como, yo tuve una experiencia cercana en el que, bueno, era un niño que, bueno, pues se la pasaba mucho en las pantallas, y cuando fuimos al parque no era capaz o sea, tenía 8 años y no era capaz de realmente escalar, de subir, y yo, mira que mis hijos de 6 y 4, bueno, Tomás era así, yo decía, pero ¿qué está pasando? Y es verdad, es que, claro, lo veías todo el tiempo conectado a una pantalla. Ya. No tenía la experiencia corporal, ¿no? Y le costaba trabajo y le daba muchísimo miedo. O sea, no puedo. No quiero. Y se ponía a llorar y yo... Fíjate, hay algo importante que las pantallas, aunque mucha gente diga, no, ya se está empezando a socializar por las pantallas, que no nos da, que es la parte del sentimiento de comunidad, que es la parte de relacionarnos con los demás. Exacto. ¿Vale? Entonces, yo ahora, o sea, lo traigo porque me acaba de venir que hay mucha gente que dice, mis hijos no quieren colaborar en casa. ¿Vale? No quieren ayudar, no se les ocurre, no les sale la iniciativa. No, bueno, ¿vale? Nunca les va a salir. Pero cuando son pequeños, fíjate que tienen la iniciativa. A los 2, 3 años ellos quieren participar, yo solo. Yo lo hago, yo ayudo, ¿puedo? Sí, pero después se les pasa. Pero después se les empieza a pasar. Sí. Para tú tener conciencia de que puedes ayudar o puedes ser útil, primero tienes que estar presente, ¿vale? Para saber cómo puedes ofrecerte ayudar, ¿vale? Si estás en una pantalla no estás viendo, estás en Saturno, como digo yo, ¿no? Se desconectaron y se fueron a Saturno. Entonces, eso es parte, fíjate, las cosas que se van, que parecen como invisibles, que se van perdiendo, que es no es que no quiere ayudar, es que no se propone, es que no he hecho una mano tal. Pero claro, si el tiempo que está libre está en otro mundo, podemos decir así, en este mundo no hay presencia, no hay atención, se pierde. O sea, no ayuda porque no se ha dado cuenta que hay que ayudar. Claro. No se ha dado cuenta de que estamos poniendo la mesa, ¿no? Y que estamos poniendo los cubiertos en la mesa porque está conectada a la pantalla, está en otro momento. Entonces, pasan cosas como esta, ¿no? Incluso lo que es la parte de colaborar, la parte social, el sentimiento de comunidad, también se toca. Claro. Vale. Muchísimo, cómo comunicar. De hecho, hay un retraso en el habla de los niños cuando están muy expuestos, porque ¿con quién hablan? Ya ves. No, o sea, ¿con quién hablan? Porque no hay eso. O sea, esta experiencia de relacionarte es como, no te la da ninguna pantalla, ¿no? Ya. El ver, por ejemplo, lanzar tú la pelota y ver que bota y que puede regresar y demás, no es lo mismo que ver y hacer esto, ¿no? O sea, esa experiencia no es la misma. Ahí está. Y mi última pregunta, que yo creo que nos podríamos tirar 2 horas hablando de este tema porque realmente es fascinante, interesante. Dinos más o menos los rangos de edades, que yo creo que eso puede servir bastante. Sí. Los rangos de edades en los que los niños están listos pues, para exponerse, ¿no? Yo sé que a partir de antes de los 2 años
No debería. No debería Sí. estar incluso prohibido, ¿no? Sí, sí, fíjate, pues efectivamente, a ver, lo que nos dice la Asociación tanto Española de Pediatría como la Asociación Americana es que antes de los 2 años deberíamos evitar, ¿vale? Casi en su totalidad o casi el uso de pantallas, ¿vale? Bueno, y esto es lo que hemos hablado a lo largo del programa, ¿no? Todo eso que se pierden de hacer, ¿vale? Por estar conectado, realmente no merece, no paga su precio en ello, ¿vale? Entonces no debería ser así. A ver, a partir de los 3 años y hasta los 6 años hay autores reconocidos que indican que tampoco deberían tener acceso a pantallas y si no muy reducido, ¿vale? Que todavía estamos hablando de una franja de edad Los que están en la primera infancia. muy importante, ¿vale? Y fíjate, con 6 años, que es cuando se entra a primaria, que es cuando 6, 7 años que estamos haciendo ese cambio de etapa, pero aún en los 6, 7 años todavía vemos esa transición, ¿no? Son pequeños todavía. Son pequeños todavía, son pequeños y muy pequeños todavía. Entonces, esto es un poco lo que indica, vamos, los artículos que se han publicado últimamente a nivel científico incluso, ¿no? En ese primer rango, que podemos hablar a partir de los 2 años, ese es el primer rango, hasta los 6, un uso muy reducido, ¿vale? ¿Una hora, media hora? No, ni siquiera. A partir de los 7, ¿vale? Hay un libro muy interesante que se llama... bueno, aparte el título es Los cretinos digitales o algo así, ¿vale? Y habla de todo este proceso y además que al final del libro, un cuarto del libro son todas las investigaciones científicas en las que se ha basado el autor, ¿no? Es francés el libro. Sí, ¿no? Entonces, indica que según toda esa investigación, ¿vale? Que se ha hecho a partir de los 7 años sería 1 hora al día, lo recomendable. Y que se puede, además, me encanta porque ya en esa fase ya habla un poquito más distendido y dice, esto se podría acumular al fin de semana, no es 1 hora al día exacto, que a lo mejor no ha visto entre semana, porque oye, a lo mejor la misma rutina y ojalá no sea que todos los días tenga que estar conectada a la pantalla, el fin de, pues el sábado, oye, me voy 3 horas. Y dice, bueno, podrían ya estar en la capacidad de gestionar, ya conocen el tiempo, ya a partir de los 7 años estamos hablando desde otro lugar, eso, pero yo, mira, ahora que hablamos de tema tiempo, para los más pequeños, ¿vale? Sobre todo en ese rango a lo mejor de 3-6, podríamos hablar, yo les recomiendo mucho a las familias que trabajen con unidades de medidas tangibles, es decir, la arena o incluso unidades como tal. Yo, por ejemplo, en mi casa trabajé con piedras, ¿vale? Entonces, como no conocían el tiempo de tanto media hora, 1 hora, entonces decíamos, por ejemplo, supongamos que estas 5 piedras que tenemos acá es el uso que podemos darle a la pantalla esta semana, durante la semana, y cada piedra, yo sé que cada piedra representaba media hora o 1 hora, ¿vale? Pero era una piedra. Sí, claro, y entonces, tú tenías el tiempo, pero para ellos es físico, para ellos es importante. Tangible, claro, y entonces ya ves incluso cómo empezaba la negociación. Y si es 1 piedra y media, no se puede partir, porque hemos dicho que es una piedra. Entonces, esto también sirve para ellos, para empezar a gestionar todo esto. Volviendo a lo de las edades, a partir de los 7 años se diría que 1 hora al día. Y ya a partir de 12, ¿vale? Estamos hablando ya de otra etapa, ¿vale? Que justo, fíjate que coincide también con lo del cole, ¿no? El cambio para la ESO, ya estaremos hablando un poquito más, que se podría. Sin embargo, a día de hoy, la cantidad de horas de consumo en estas mismas investigaciones, ves cómo puede ser a partir de los 7, 8 años, podría ser una media de 4 o 6 horas al día. Y más mayores, a partir más de 8. Estamos hablando de una jornada laboral, si podríamos decirlo de esta manera, ¿vale? Y no es de sorprender, porque ¿cuánto tiempo te quedas tú a lo mejor jugando a la consola, un juego? No, sí, pero dedicarle 8 horas, Dios. Digo, bueno, tu cerebro obviamente ya está más listo. Y ¿no? Ya invitaría yo a los adultos que estén viendo el programa que revisen en su teléfono su tiempo de uso. Yo creo que no me ha pasado con nadie que lo mire la primera vez y no se sorprenda. Sí. Es mucho más de lo que imaginamos. Sí. Y además hay gente que dice, voy a dejar de usar esta aplicación porque ¿cómo puedo estar perdiendo el tiempo, tanto tiempo ¿no? en esto? Sí, es que es una cosa... Es un ladrón de tiempo. Tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. De manera inconsciente. Y de manera inconsciente. Qué barbaridad. Sí, así que nada. Lee, de verdad, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Resumiendo, creo que es muy importante
pues el tema de entender que no se le puede restar importancia a esto, ¿no? Que en la primera infancia es muy importante que los niños sigan jugando, que sigan experimentando. Así es. Que lo utilicemos realmente como una herramienta cuando sea necesario, ¿no? Cuando es como si en algún momento algo un apoyo que no puedas gestionar, que lo utilices, pero que no sea como el recurso que realmente es en el que siempre caigas, ¿no? También los límites, ¿no? Que es muy importante el poder marcar límites, rutinas para que los niños entiendan, ¿no? Ahí está. Esto, y también dentro de esto poder seguir trabajando la frustración, la gestión de frustración, el autocontrol, ¿no? Que se necesita también estos recursos de vida para los niños para que puedan realmente tener estos recursos de espera, de estrategias de resolución de conflictos, que la pantalla no te da esto, ¿no? Y que, como tú dices, en las investigaciones que se han hecho, que también estuve leyendo, es como nadie dice que recomienda el uso de pantallas, ¿no? Científicamente está comprobado que no son buenas para nadie, ¿no? Pero que, bueno, forman parte de nuestra vida, ¿no? Y que realmente tenemos que acompañar a nuestros hijos esto, y que en la primera infancia es como que tenemos que puede también ser algo positivo como un punto de conexión, y que podemos estar conociendo con ellos, ¿no? Pero que sí tenemos que tener cuidado, que no es algo bueno, y que las edades, ahora sí me has dejado sorprendida con el rango de edades, pero que es muy bueno saberlo, ¿no? Sí. Que debemos estar limitando estos tiempos, y aunque sea cansado, realmente pues lo que estamos haciendo es darle recursos a nuestros hijos. Eso es. Para toda la vida. Sí. ¿No? Que ellos están en ese proceso de crecimiento y de construcción. Sí. Pues, Lee, muchísimas gracias por estar aquí en Recalculando la Ruta. Aquí tienes tu casa. Gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon. Seguramente se van a llevar muchísimos recursos. Lee la podemos encontrar en Instagram en Baby Tribu. Baby Tribu. Y también, claro, que si alguien quiere asesoramiento, coaching con ella, es una crack, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.